Como todos saben, seguimos predicando versículo por versículo, capítulo por capítulo, el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a comenzar el capítulo 9 y vamos a ver juntos los versículos 1 al 13. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en esa pantalla. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, le mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Es palabra de Dios. Mis hermanos, una de las doctrinas esenciales de la fe cristiana es la encarnación del Hijo de Dios. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para salvarnos. Él asumió una naturaleza humana igual a la nuestra, exactamente igual a la nuestra, excepto en el hecho de que Él nunca pecó. Jesús era verdaderamente Dios y era verdaderamente hombre. No era una especie de Superman, como la historieta que se ve por ahí. No, realmente era hombre a pesar de ser Dios, y realmente era Dios a pesar de ser hombre. Jesús tenía un cuerpo humano igual al tuyo y al mío, mi hermano, como el nuestro, con todas las limitaciones que eso implica. Es decir, Él estuvo sujeto a las leyes de crecimiento. Él sintió hambre, Él sintió sed, Él sintió cansancio, Él sintió frustración. Mis hermanos, Jesús iba al baño igual que nosotros, como cualquier otro ser humano. Para los israelitas del primer siglo, Jesús no era más que otro judío común y corriente como todos los que había ahí. Es más, si nosotros hubiéramos estado presentes en esa época, no hubiéramos podido distinguir a Jesús de los discípulos. Era un hombre común y corriente, aunque en ningún momento Él dejó de ser Dios. La gloria de su divinidad quedó temporalmente escondida por el velo de su humanidad. Eso es lo que pasó, con la excepción del evento que nosotros vamos a estudiar en la mañana de hoy. Y mis hermanos, yo oraba esta mañana al Señor, en mi oración, que la contemplación de esta escena tan extraordinaria, tan sublime, tan impresionante, pueda servir de consuelo, de iluminación y de transformación para muchos aquí. Esa es mi oración. Lo primero que hace Marcos es ubicar el texto en su contexto. Eso es lo primero que hace. Este suceso, hermanos, ocurrió 6 meses antes de la muerte de Jesús. Y aquí quedó sellado el principio del fin. A partir de este momento, el Señor comienza a entregar cada vez menos enseñanzas multitudinarias, es decir, para todas esas miles de personas que lo seguían, y se comienza a concentrar exclusivamente en sus discípulos, porque el momento clave se acercaba. Veamos entonces en primer lugar las circunstancias que rodearon este suceso. El versículo 2 de nuestro texto comienza con la frase 6 días después.
Y la pregunta que surge rápidamente en nuestra mente es, 6 días después ¿de qué? Bueno, 6 días después de lo que había sucedido en las aldeas de Cesarea de Filipo. ¿Recuerda la semana pasada? Que vimos un suceso del Señor con los discípulos en Cesarea de Filipo, en el capítulo 8 de Marcos, versículo 27 al 29, dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Recuerda, vamos a hacer un poco de memoria de lo que pasó el último sermón que predicamos para que vean el contexto de lo que vamos a hablar hoy. En el Evangelio de Mateo hay un pasaje paralelo a esto y encontramos una definición más amplia de este suceso. Dice Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa iglesia que Cristo está edificando, hermanos, tiene como base, tiene como fundamento esa declaración extraordinaria que acaba de hacer el apóstol Pedro, esa verdad fundamental que Pedro acababa de revelar acerca de él. Mis hermanos, la iglesia es un edificio estable y es un edificio seguro porque está edificada sobre la identidad del Señor Jesús. Si Jesús no fuera el Cristo, si Jesús no fuera el Mesías profetizado en las Escrituras, si Jesús no fuera el Hijo de Dios encarnado, lo mismo daría que la iglesia estuviera edificada sobre él o sobre cualquier otra persona. Pero la iglesia no solamente está edificada sobre la persona de Jesús como el Cristo, sino que además está edificada sobre la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, muriendo en lugar de pecadores. Es por eso que para que ellos entendieran, el Señor inmediatamente les enseña. Dice el versículo 31 del capítulo 8, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Era necesario que ese a quien Pedro acababa de señalar como el Mesías, ese que había sido identificado por Pedro como el Hijo de Dios, padeciera mucho en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas. Era necesario, hermanos, como veíamos la semana pasada, que ese Cristo muriera en una cruz. Mis hermanos, la cruz no fue un accidente. La cruz era un eslabón necesario en la cadena de eventos que forman nuestra redención. Es precisamente la identidad de Jesús como el Dios encarnado lo que le da valor y significado a su muerte redentora. La sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario puede limpiar nuestros pecados porque es la sangre del Hijo de Dios. Eso es lo que el Señor le estaba explicando, pero ¿saben una cosa? Los discípulos no entendían nada. No entendieron nada. Se aterraron. ¿Recuerdan también la semana pasada? Se aterraron porque decían: vamos a quedarnos huérfanos, solos. El sufrimiento de Él implica directamente nuestro sufrimiento. Y ellos no estaban dispuestos a pagar ese precio, por ahora.
ellos se asustaron sobremaneras. Entonces dicen los versículos 32 y 33 de Marcos capítulo 8, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Recuerdan lo que decíamos la semana pasada? Esa palabra reconvenir es una palabra muy dura. Es una palabra que muestra agresividad de parte de Pedro. Es una reprensión. Es el mismo verbo que Marcos usa cuando dice que Jesús reprendía a los demonios y les ordenaba que se callaran. O sea, no fue algo leve lo de Pedro. Y Jesús comprendió inmediatamente que detrás de ese comentario aparentemente compasivo de Pedro se escondía una tentación diabólica. La misma tentación que Satanás le hizo a Jesús en el monte de la tentación, ¿recuerdan? Le ofrecía un reino sin cruz, sin sufrimiento. Esa es la intención de Pedro, ¿no? Cambiar los planes de Jesús, que Jesús no fuera a la cruz, que cambiara radicalmente sus planes, que Cristo pudiera obtener la gloria sin tener que padecer y pasar por la cruz. Pero que Cristo le hace ver a Pedro y a nosotros en esta mañana, como lo vimos la semana pasada, que eso es absolutamente imposible. Y ese es el mismo mensaje que dejé la semana pasada que quiero dejar en sus corazones. Mis hermanos, en la historia de la redención, si tú eres un seguidor de Cristo, primero es la cruz, luego la gloria. No hay otro camino, no se puede revertir ese orden. Si nosotros somos verdaderos seguidores de Cristo, debemos saber que ese es el camino que fue trazado para Él y es el mismo camino trazado para nosotros también. Y recuerdan, yo decía, cuidado con lo que escuchamos, porque el mensaje que se escucha en todas las iglesias por allí, en la gran mayoría, que es el evangelio de la prosperidad, de que usted puede vivir su vida aquí y ahora como un rey, porque es el hijo del rey, y usted merece tener 6 carros 0 kilómetros y una mansión con jacuzzi y con piscina, porque usted es el hijo del rey. Eso es diabólico. Diabólico literalmente. Es la misma oferta que le está haciendo Pedro a Jesús. La gloria sin la cruz. Pero eso es imposible, mi hermano. Si a ti te han vendido que venir a ser cristiano es vivir en un lecho de rosas, te han mentido. Es todo lo contrario. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es así. Y Jesús se lo aclara en los versículos 34 y 35 del capítulo 8. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio lo salvará. ¿Qué nos está enseñando el Señor aquí? Que el siervo no es mayor que el Señor. Entonces, si Cristo es nuestro Señor, ¿sí o no? Nuestro Salvador, nuestro amo, nuestro dueño, Él primero pasó por la cruz para luego llegar a la gloria, mis hermanos, y ese es el mismo camino que todos nosotros debemos transitar. Pero ¿saben cuál es nuestra esperanza? Que la cruz no fue el final del camino para Cristo. El Señor resucitó. Al tercer día el Señor vive, ascendió a los cielos y algún día, sin lugar a duda, regresará en la gloria de su Padre con los santos ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En otra palabra, mis hermanos, nuestra recompensa viene con Él, pero ahora aquí, primero la cruz, luego la gloria. Y esa es la lección que los discípulos debían aprender ese día. ¿Saben por qué? Porque 6 días después seguían atemorizados, sin entender, frustrados, amargados, sin ánimo.
Por eso el Señor, en el versículo 1 de nuestro texto del capítulo 9, hace una declaración que es sorprendente. Él dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Bueno, primero es la cruz y luego la gloria, eso no hay ninguna duda, pero ¿saben qué? Hay algunos de ustedes que están aquí, de ustedes 12, que van a tener una probadita, un adelanto, un anticipo, como dicen las películas de hoy, un tráiler de algo de la gloria con la que yo voy a venir con los ángeles en mi segunda venida. Un poquito de eso van a tener. Y eso fue lo que sucedió 6 días después de este suceso en Cesarea de Filipo. Dice nuestro texto que el Señor se retiró a un monte alto junto a Pedro, a Jacobo y a Juan y se transfiguró. Y la palabra transfigurar en el griego es una palabra muy conocida por todos nosotros, es la palabra metamorfosis. Eso es transfigurar. El Señor Jesucristo tuvo un cambio de forma, tuvo un cambio de estado. Dice Lucas en el capítulo 9, versículo 29, que la apariencia de su rostro se hizo otra. Todo cambió. Mis hermanos, momentáneamente en el monte de la transfiguración, el Señor descorrió el velo de su humanidad para que Juan, Pedro y Jacobo pudieran contemplar quién era Él en realidad, en toda su gloria. Y que al mismo tiempo estos 3 discípulos tuvieran un adelanto de la segunda venida. ¿Para qué? Para que ellos fuesen testigos a los otros apóstoles. Y luego a través de los evangelios a todas las iglesias del Señor en todas partes del mundo. Ahora surge una pregunta cuando vemos la escena. Y la pregunta es, ¿por qué tanta privacidad? ¿Por qué un monte alto? ¿Y por qué 3 discípulos? ¿Por qué no los 12? Bueno, por varias razones. En primer lugar, la ley de Moisés decía que todo asunto debía ser confirmado por 3 testigos. Con 3 testigos era suficiente para dar un hecho por válido, no hacía falta nadie más. No hacía falta que estén todos. Por otra parte, estos 3 hombres que ascendieron pertenecían al círculo más íntimo del Señor Jesús. Y los 3 iban a ocupar un lugar de suma importancia en los primeros años de la iglesia del Señor. El apóstol Pedro inicia la iglesia en Roma. Jacobo, que es Santiago, hay un que escribió un libro que está en la Biblia. Y el apóstol Juan escribió 5 libros de los 27 que forman el Nuevo Testamento. Eran importantes. Ahora, ¿saben cuál era la razón principal de todo esto? Es que si Cristo se hubiera transfigurado, imagínense ustedes, si Cristo se hubiera transfigurado delante de esa multitud, si esto hubiera ocurrido delante de las miles de personas que lo seguían, si hubiera mostrado ante esa multitud el resplandor de su gloria, inmediatamente hubieran querido hacerlo rey, en el acto. Ahí mismo, con semejante muestra de poder y de majestad. Pero Cristo debía pasar primero por la cruz y luego por la gloria. Cristo no quería ser rey antes de tiempo. Y mucho menos porque ellos todavía no habían entendido la verdadera naturaleza de su obra salvadora. La gente entendía menos que los discípulos. Hubiera sido una locura transfigurarse delante de ellos. Es por eso que en el versículo 9 de nuestro texto Jesús le dice a los discípulos, les mandó que no dijesen a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos. Ese era el momento de predicar. Y es en ese contexto, mis hermanos, que ocurre el evento de la transfiguración. Dicen los versículos 2 y 3, 6 días después, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacerlos tan blancos. Y en esta escena hay cierta similitud, no sé si lo habrán notado, con lo que ocurrió en Éxodo capítulo 24. ¿Recuerdan?
Éxodo capítulo 24, cuando Dios llama a Moisés a subir al monte Sinaí para encontrarse con él y darle la ley. Moisés subió al monte con 3 testigos: Aarón, Nadab y Abiú, igual que en el monte de la transfiguración. Y dicen luego los versículos 15 al 18 que la nube de la gloria de Dios descendió sobre el monte, igual que en el monte de la transfiguración. Y en ambos eventos se escuchó la voz de Dios desde la nube. Y más adelante, en el versículo 34, dicen las Escrituras que al estar en contacto con la gloria de Dios, con el destello de la gloria de Dios, el rostro de Moisés resplandecía tanto que él debió cubrirse con un velo para no dañar la vista de los demás judíos. Así que estos 2 incidentes, en cierta manera, son similares entre sí, pero hay una enorme diferencia entre ellos, mis hermanos. ¿Y cuál es? Bueno, que Moisés reflejaba la gloria de Dios, así como la luna refleja la luz del sol. Pero en el monte de la transfiguración, Cristo mostró su propia gloria. Por un instante, Jesús permitió que su carne humana no pueda ocultar por completo el brillo de su gloria divina. Mis hermanos, lo que ocurrió allí no fue que vino una luz que descendió del cielo e iluminó a Jesús poderosamente. No, lo que ocurrió es que una poderosa luz emanó de su cuerpo. Su rostro resplandeció como el sol, dice Mateo capítulo 17, versículo 2, y sus vestiduras adquirieron un brillo sobrenatural. La gloria de Dios. Es por eso que muchos años después, el apóstol Pedro, uno de los 3 testigos de ese evento, se refería a este suceso en su segunda carta, capítulo 1, versículo 16, diciendo: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él lo vio. No estaba inventando. Él fue testigo de ese evento. Y otro testigo de ese momento, el apóstol Juan, escribió en su evangelio en el capítulo 1, versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos fueron testigos presenciales. Así que lo que los discípulos vieron esa noche, mis hermanos, no fue otra cosa más que los destellos, no completo, los destellos de la gloria y la majestad que solo pertenecen al Dios de gloria, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Y se les dio de probar una pizca de la infinita gloria del Salvador, y por supuesto hasta donde ellos podían soportar, porque eso no puede aguantar ningún cuerpo humano sin estar en un cuerpo glorificado. Fue un pequeño destello de la gloria del Señor, que había estado velada hasta ese momento por la humanidad de Cristo. Así como Moisés tuvo que ponerse un velo para que a los hijos de Israel no le molestara el destello de la gloria de Jehová, de la misma manera el cuerpo de carne y los huesos puso el velo de la naturaleza humana a la gloria y la majestad de Jesús. Pero en ese momento, en el monte de la transfiguración, Cristo permitió que esos 3 discípulos pudieran ver la gloria esencial que le pertenece a Él como el Dios encarnado, sin ningún velo. Y aquí uno se pregunta, pero ¿y cuál es el significado de este evento? ¿Para qué todo ese despliegue luminoso de la gloria de Dios? Muy simple, ¿recuerdan lo que yo explicaba? Los discípulos estaban todavía temerosos, desanimados. Había que fortalecer la fe de los discípulos. No alcanzó lo que hablaron en Cesarea de Filipo.
Ellos seguían atemorizados y perdidos. Había que fortalecer la fe, porque esa fe estaba tambaleando, porque Cristo les dijo que se iba a ir y que ellos no lo podían seguir, que iba a morir, que iba a padecer, que iba a ser maltratado, que iba a ser crucificado. Mis hermanos, este evento Cristo no lo necesitaba en absoluto, lo necesitaban los discípulos, así como lo necesitamos nosotros hoy. En el monte de la transfiguración, Cristo le mostró su gloria y confirmó de esta manera que lo que Pedro había afirmado 6 días antes, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era verdad. Era cierto. Y además fue Dios mismo quien descendió de los cielos y de la nube les dijo: sí, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo toda mi complacencia, a él oíd. Y dice el texto que en el versículo 4 que aparecieron Moisés y Elías. Y la pregunta es: ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no David o Abraham? Abraham es el padre de la fe, David es el gran rey de Israel. ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Moisés y Elías representaban una síntesis perfecta del Antiguo Testamento. ¿Quién es Moisés? Bueno, Moisés es el gran legislador, el hombre que Dios escogió para darle la ley a su pueblo. ¿Y quién es Elías? Bueno, Elías es el primero de una lista de profetas que Dios envió al pueblo de Israel para llamarlos al arrepentimiento, para llamarlos que se volvieran a la ley. Así que ellos dos representaban en sí mismos la ley y los profetas, la esencia misma del Antiguo Testamento. Ahora, tanto la ley como los profetas apuntaban hacia Jesús. Entonces, la presencia de Moisés y de Elías en el monte de la transfiguración solo podía significar una cosa: se habían cumplido las profecías del Antiguo Testamento con respecto a la llegada del Mesías, y el reino de Dios tiene que estar a punto de ser establecido en la ciudad de Jerusalén. Por eso estaban allí. Y lo grandioso de todo esto, lo extraordinario de todo esto, es que estando allí, Moisés y Elías junto con ellos, los dos representantes del Antiguo Testamento, se escucha la voz de Dios que le dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo toda mi complacencia, a él oíd. Es decir, Dios les estaba diciendo: él es superior a la ley y a los profetas. Él es superior al Antiguo Testamento porque Él es mi Hijo amado. Él es la revelación final de Dios el Padre. Como dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios estaba diciendo: Él es mi Hijo amado, Él. Mis hermanos, ¿saben qué sucedió cuando la nube desapareció, cuando Dios dejó de hablar? Que Moisés y Elías habían desaparecido. Ya no estaban más. Dice el versículo 8 que cuando los discípulos miraron de nuevo al monte, solo estaba Jesús. Los otros dos habían desaparecido. ¿Saben por qué, mis hermanos, mi amigo que están aquí? Porque en ningún otro hay salvación fuera de Jesús. En ningún otro. Nadie puede ser salvo guardando la ley. Y la única función que tenían los profetas era señalar a los hombres hacia Jesús, hacia el Mesías. Mi amigo, Jesús es el único que tenía que estar allí, porque Él es el único Salvador. No hay otro. No hay otro. Mis hermanos, ¿quién fue el que padeció en la cruz del Calvario? ¿Quién fue aquel a quienes los soldados romanos torturaron, escupieron, humillaron, colocaron una corona de espinas y luego lo clavaron en una cruz romana de madera? ¿Quién fue el que gritó cuando estaba ya muriendo al final de su vida: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue el mismo Jesús que en el monte de la transfiguración dejó escapar un poquito del destello de su gloria. Pero primero era la cruz y luego la gloria.
el autor mismo de la vida, el sustentador de todas las cosas que existen, murió en una cruz, hermanos, para que nosotros ahora pudiésemos compartir su gloria. Mis queridos hermanos, el evento de la transfiguración debe obrar en nosotros, en cada uno de nosotros, de la misma manera como intentó obrar en aquellos discípulos atemorizados, frustrados, desanimados. Mis hermanos, esto debe ser un verdadero consuelo y una esperanza para nosotros, para nuestras almas. En este evento hay un verdadero consuelo para que nosotros podamos seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay esperanza aquí. Mi hermano, te está haciendo dificultosa la carrera. ¿Te sientes frustrado en tu vida cristiana? Porque das un paso para atrás, un paso para adelante y dos para atrás. ¿Estás desanimado, ansioso, preocupado? ¿Sientes que ya no puedes dar ni un paso más porque vas a desmayar? Si ese es tu caso, si es así, ven, yo te invito, ven conmigo. Vamos al monte de la transfiguración. Y quiero que subas conmigo y que tú puedas ver allí con los ojos de la fe lo mismo que esos discípulos pudieron ver esa noche. ¿Sabes por qué? Porque es evidente que tú necesitas ver la gloria y la majestad de tu Señor. Tú necesitas ver al Rey de Gloria. Tú necesitas ver a ese Rey de Gloria al cual nosotros servimos. A ese Rey de Gloria en el cual hemos creído, a ese Rey de Gloria al cual seguimos, a ese Rey de Gloria que cuida de nosotros en todo momento y en todo lugar. Ese Rey de Gloria con el cual nosotros compartiremos esa misma gloria cara a cara por los siglos de los siglos. Ven al monte de la transfiguración. Y estoy seguro que alguno en este momento puede llegar a estar pensando, bueno, pastor, un momentito. Bájese del caballo. Eso es muy fácil para los discípulos. Ellos estuvieron allí. Ellos tuvieron la visión de la gloria de Cristo. Ellos escucharon a Dios. Ellos vivieron ese momento. Mire, yo le juro que si a mí me pasara lo mismo en medio del terrible problema por el que estoy pasando, en medio de mi angustia, en medio de mi aflicción, en medio de la tragedia que me está tocando vivir, si en medio de todo eso Dios me llevara a un monte alto y de repente Él descendiera del cielo y me mostrara a mí todo lo que le mostró a los discípulos esa noche, ¿sabe una cosa, pastor? Entonces yo sí seguiría mi carrera con confianza. Sí seguiría con fuerza y con ánimo, pero ¿sabe una cosa, pastor? Esas cosas hoy no suceden más. Ya pasaron. Hoy no suceden. Mi hermano, mi hermana, ¿tú estás seguro que es así? ¿Tú estás completamente seguro que esas cosas no suceden hoy? ¿Estás seguro de eso? Mira, mi hermano, ¿acaso no dice la palabra de Dios cuando define nuestra conversión, que fue el hecho de haber sido iluminados por el Espíritu de Dios para que nosotros veamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? ¿Acaso no escribió el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulos 4, versículos 3 y 4? Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, escuchen bien, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Acaso la Biblia no dice eso? Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo vino en nuestras vidas y nos convenció de pecado
y nos convenció de haber violado sistemáticamente la ley de Dios en incontables ocasiones y nos convenció que realmente merecíamos el infierno, merecíamos la condenación, también nos hizo ver en ese mismo acto la hermosura de nuestro glorioso y bendito Salvador. Mi hermano, mi hermana, en el momento de la conversión, tú tuviste tu monte de la transfiguración, al igual que los discípulos. Y por los ojos de la fe, Dios te llevó a ver un poquito de la gloria y la majestad de nuestro glorioso y poderoso Salvador Jesucristo. Ese fue tu monte de la transfiguración. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Tú tuviste tu monte de la transfiguración, tú viste la gloria de tu Señor. Pero recuerda algo, mi hermano, que quiero que te lleves en esta mañana: primero la cruz, luego la gloria. Ese es el camino que Cristo ha trazado para sí mismo y ese es el camino que ha trazado para todos aquellos que dicen seguir sus pisadas. ¿Saben qué es lo que pasa? Que lamentablemente muchos de nosotros, yo diría casi todos, somos como Pedro en el monte de la transfiguración. ¿Qué dice el versículo 5? Que Pedro dice: Señor, mejor es para nosotros que estemos aquí. Pedro está diciendo: vamos a quedarnos aquí, compartiendo tu gloria. Fabricamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, y vivimos todos aquí felices. ¿Para qué volver a ese mundo perdido? ¿Para qué volver a todas esas dificultades, a esos problemas? Somos como Pedro, hermano. Nosotros queremos los beneficios del Evangelio, sí, pero tratando de evitar el camino de la cruz. Igual que Pedro, nosotros queremos la gloria, sí, pero sin cruz. Por eso nos encantan las promesas de Dios y nada más. Pero eso no solamente es totalmente imposible, mis hermanos, sino que eso es también distorsionar por completo lo que el Evangelio ofrece. Es tergiversar las Escrituras. Porque, mis hermanos, déjenme hacer una pregunta. ¿Cuál es el mayor beneficio que ofrece el Evangelio? ¿Cuál es? Alguno puede estar pensando: bueno, pastor, el perdón de los pecados. Y eso en parte es verdad. No está mal, es verdad. Pero ¿sabe lo que pasa? El perdón de los pecados no es un fin en sí mismo. El perdón de los pecados es un medio a través del cual nosotros podemos obtener de parte de Dios algo que es infinitamente superior, infinitamente mejor, infinitamente extraordinario. ¿Saben qué es? Cristo mismo. Lo extraordinario que el Evangelio ofrece es a Cristo. Lo que el Evangelio ofrece es tener comunión con Dios a través de la persona de Jesús. Así que el gran beneficio del Evangelio es Cristo mismo. Tenerlo a Él. No importa si estamos en el monte de la transfiguración o si estamos cruzando el valle de la aflicción. No importan las circunstancias. Lo importante es Cristo en nuestra vida. ¿Y saben qué? Eso es algo que lamentablemente todos nosotros olvidamos muy fácilmente. Muy fácilmente, especialmente cuando las cosas no van bien. Cambiamos a Jesús por cualquier cosa. Por cualquier cosa de este mundo. Una fabulosa casa con piscina y con jacuzzi, por Jesús. Un gran velero nuevo, por Jesús. Recorrer el mundo en lugar de Jesús. Lo cambiamos por cualquier cosa, como Pedro. Pero ¿saben cuál es la buena noticia, hermanos? Que llegará el día en que ya no tendremos que descender del monte nunca más. Llegará el día en que ya no tendremos más que cruzar el valle del dolor y de la aflicción. Llegará el día en que no habrá más problemas.
No habrá más dolores, no habrá más desgracias ni calamidades. Llegará el día en que podamos vivir en plena, absoluta y total felicidad. Dicha plena, dicha completa en la presencia de Dios por toda la eternidad. Y dice su palabra que ya no habrá más lágrimas, ni habrá más dolor, ni muerte, ni enfermedades, ni separación. Ese día llegará, mis hermanos. Ese día es real. Pero ¿saben una cosa? No es ahora, no es aquí y ahora. Recuerda, primero la cruz, luego la gloria. Ese Rey de Gloria que los discípulos vieron en el monte aquella noche, en el monte de la Transfiguración, no solo ha prometido en su palabra estar junto a nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sino que Él ha prometido que algún día todos nosotros compartiremos esa gloria con Él cara a cara por los siglos de los siglos. Y para aquellos que están hoy sin Cristo aquí entre nosotros, solo me resta a ustedes recordarles lo que Dios dijo en el monte de la Transfiguración. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo toda mi complacencia, a Él oíd. Mi amigo, Dios no se complace en nadie más que no sea su Hijo. En nadie más. Nadie podrá llegar a su presencia a menos que se haya amparado en la justicia perfecta de su Hijo, creyendo, confiando y descansando únicamente en la obra de salvación que Él llevó a cabo, muriendo en una cruz en lugar de pecadores. Mi amigo, no pretendas llegar a Dios por ningún otro camino, porque no existe otro. El mismo Señor Jesús lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Mi amigo, ven a Cristo, ven a la cruz, ven en arrepentimiento y fe, descansa en su vida de obediencia perfecta, descansa en su muerte en la cruz, y yo te puedo asegurar a ti que no solo te serán perdonados absolutamente todos tus pecados, sino que también recibirás en Él gratuitamente el don de la vida eterna. Mi amigo, no desprecies la palabra de Dios que has recibido hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición y el privilegio